Buenas, mi nombre es René González Ibacache y voy a explicar los dos ejercicios de la tarea 1. En el primer ejercicio nos pedían encontrar la capacitancia de un cilindro que estaba en el espacio, ¿cierto? Nos daban la distancia al plano XY y también nos daban el radio. Bueno, primero que todo quería dar crédito al profesor José Luis Fernández Jambrina. Él es un docente de la Universidad Politécnica de Madrid y él escribió un artículo súper completo sobre el método de las imágenes, en donde toma en cuenta ejercicios de objetos con una distribución de carga y no los usuales, ¿cierto? Que son de cargas puntuales, como simplemente para explicar el concepto. Bueno, en este artículo él toma en cuenta el ejemplo de este cilindro, no el mismo, pero básicamente muy parecido. Y él deja muchas fórmulas también en el artículo, que no encontraba cómo citarlo porque era como era a mano, citar al autor era más complicado que en un informe. Entonces eso por un lado. Y bueno, entonces para realizar el ejercicio lo que hice fue mirar bien el ejemplo que él puso, ver también mis condiciones iniciales y además tener un poco de consideración con que en su postulado su cilindro estaba al revés. En temas matemáticos era bastante fácil rotarlo y llevar sus ecuaciones a la que iba a usar yo. Bueno, eso, ¿cierto? Ya. Entonces, para cuando ya tenía porque claro, con el método de la imagen, me faltó explicar, se calculó el potencial del objeto. Y hay que recordar que la capacitancia es la carga partido en... No, la carga por potencia, por unidad de potencia. Entonces, una vez que ya tuve la potencia, ya restaba simplemente asumir una... Ah, es verdad, esto es importante. Yo al principio me estaba complicando un poco porque pensaba cómo parametrizar un poco, o sea, cómo parametrizar eh, la distancia desde la placa hasta todos los puntos del círculo. Y me di cuenta de que él en su artículo lo hacía mucho más simple. Él consideraba una distribución lineal de carga y de ahí parametrizaba con respecto a la distancia que había desde la placa hasta el cilindro. Y lo encontré súper interesante. Simplificaba mucho las cosas y por eso me terminé quedando con eso, ¿no? También algo interesante que puse era este cambio de punto de referencia que él propone, que también encontré súper interesante, súper aplicable, porque al final cuando uno quiere, no sé, calcular la capacidad de algún objeto, es de un objeto que la mayoría de las veces uno tiene, ¿cierto? Que uno está cerca y que quiere la referencia lo más cerca del objeto. La minoría de las veces va a ser que uno quiera calcular la capacidad por método de la imagen, porque recordemos que el método de la imagen hay que tener una placa con potencial cero, se tienen que dar algunas condiciones para poder aplicar el método de la imagen, ¿cierto? Para suponer esta otra fuente y con la carga opuesta, ¿cierto? Entonces lo encontré mucho más aplicable o sea, que lo hacía más asequible a objetos que uno tuviera, y uno que pudiera medir. Y bueno, eso también lo puse en el ejercicio. Lo encontré muy interesante. También se llegó a los resultados esperados, ¿cierto? De una de las propiedades de la capacidad, que es que la capacidad depende solamente de la geometría del objeto y del material, obviamente. Y bueno, eso por el ejercicio 1 era simplemente aplicar las fórmulas que ya había visto. Y como decía un profesor mío de física en primer año, después de la guerra
todos son comandantes. Así que una vez que ya vi cómo él había resuelto el ejercicio, era bastante fácil ya extrapolarlo al ejercicio que nos dieron a nosotros. Bueno, para el ejercicio 2 era una bobina que estaba en el plano IZ, ¿cierto? Y que tenía una corriente, pasaba una corriente por ella, que subía en el eje, daba la vuelta y bajaba en el, ¿cierto? Como en el extremo, sí, en el extremo de la bobina. Esto es importante porque hay que recordar que la fuerza, bueno, hay que usar esta regla de la mano derecha, pero versión tendinitis, que se usa para calcular el producto vectorial, para ver el resultado de la fuerza. Entonces lo primero que hice fue ponerme en el supuesto de que la bobina estuviera en cualquier lado del espacio, ¿cierto? En cualquier cuadrante. Obviamente no las partes de abajo del octante, porque Z se movía siempre, o sea, la bobina se movía siempre en Z positivo. Y bueno, después de esto, ya después de ver que la corriente... Ah, verdad, esto es importante también. La corriente circula también por arriba de la bobina. Por arriba de la bobina. Y si uno usa esta regla de la mano derecha, se va a dar cuenta inmediatamente de que la contribución en fuerza, debido a este campo magnético, se va a anular, la de arriba y la de abajo. Porque claro, acá viene la corriente, uno tiene que ver la contribución del campo magnético en X, entonces nos daría una fuerza resultante en Z positivo. Y la de abajo, al revés, viene la corriente, uno tiene que evaluar también en X, ¿cierto? Tiene la corriente para allá, para acá, y finalmente tenemos que la fuerza resultante va en Z negativo. Entonces, la corriente de aquí y aquí, siempre, en cualquier caso, siempre se anula. Entonces, por eso es conveniente tomar esta corriente de aquí, porque aquí va a estar la fuerza, ¿cierto? Y bueno, eso para comenzar empezar a pensar el problema. Y ya después lo que había que hacer era aplicar la fórmula de momento magnético, ¿cierto? Que era mu cruz V, donde V obviamente el campo magnético y mu es la corriente como vector por el área de esta bobina. Entonces era bastante conveniente porque teníamos todos los datos y no faltaba nada. Lo único que falta por considerar aquí es que hay que considerar a la corriente como un vector. Entonces tenemos que siempre la corriente va hacia abajo, o sea, se mueve siempre en menos z como vector unitario. Y también algo a considerar era este ángulo, porque nos pedían el torque con relación al ángulo. Entonces yo lo que hice fue ponerme aquí en el plano XY, ¿cierto? Y ver para dónde giraba la bobina. Y la bobina, cuando ya hicimos el ejercicio, o sea, para ver para dónde va a resultar la fuerza, me di cuenta de que la bobina siempre va a girar en sentido horario, ¿cierto? Entonces teníamos que definir un ángulo que girara en sentido horario también. Y bueno, eso. Entonces mi vector corriente era ¿cierto? La corriente que pasaba por el cable, porque tenía 20 vueltas, entonces va a ser el número de vueltas por la intensidad que pasaba por la bobina y claro, pues en dirección menos z. Porque la parte que a nosotros nos interesa, porque dijimos que las otras partes se anulaban, la fuerza que producían las otras partes debido al campo magnético se anulaban, nos interesaba esta nomás. Y también le puse, claro, la contribución angular, ¿cierto? La contribución angular
que era producto del campo magnético. Y porque claro el ángulo se mueve solamente en X y, así que me podía dar el lujo de expresarlo de esa manera, ¿cierto? De seno y coseno. Y no, ya con eso me escribí lo siguiente, básicamente porque el producto crudo y listo, y se va. Y claro, si nosotros tomamos el ángulo, este ángulo arbitrario que tomamos en cuenta aquí, nos queda una función de fuerza con respecto al ángulo. Bastante conveniente también. Y nada, ahí ya con la función hecha y graficada, medir dónde se anulaba y dónde era máximo, era trivial. Y bueno, esa fue la presentación de los dos ejercicios. Espero no haberme olvidado de nada porque de haber dicho algo. Y nada, eso.